He estado estudiando y repasando toda esta semana estos versículos porque me llama la atención lo que el salmista está escribiendo en esto. Y estoy expectante tengo mucho que darles ahorita y mucho que compartir con ustedes. Espero que en 45 minutos pueda hacerlo y hacerle justicia a todo esto. Si no, me voy a ir rápido y no voy a leer algunos versículos que les puse ahí en su bosquejo. Pero, amados, me llama la atención de cómo ahora el salmista está enfocando su trato con Dios, la vida que está llevando y el encabezado que le hace en esta estrofa. Hoy y el próximo miércoles quiero hablarles sobre el tema, acuérdate de acordarte. Usted dice, pastor, ¿qué le pasó? ¿De cuál fumó? No, de nada. Simplemente, ahorita voy a hablarles un poquito de esto, porque ¿saben lo que pasa mucho con nosotros? Se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. Nos saca de un apuro, nos saca de un dilema, nos saca de una situación y le damos gracias a Dios una vez que salimos, pero con el tiempo como que empezamos a dudar de Dios y de los favores que Él ha hecho hacia nosotros. Entonces el salmista no solo quiere acordarse de lo que Dios ha hecho, sino que también, ahí le va, mire, le va a acordar a Dios de lo que Él ha prometido hacer. Ahora, usted dice, acordarle a Dios, ahorita se lo voy a trazar bíblicamente, pero amado, me llama la atención de cómo expone en esta parte de esta estrofa del Salmo 119. Mire lo que dice el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Quién le está diciendo a quién? Le está diciendo el salmista a Dios, acuérdate. Como que si Dios, bueno, ahí le va. Dios no se olvida, pero a veces nosotros sentimos que Dios se olvida de nosotros, ¿no es cierto? En alguna prueba, alguna dificultad, y más cuando le estás pidiendo algo a Dios, que a veces te tarde, y oye Dios, ¿qué pasó? Acuérdate lo que me prometiste, acuérdate. O sea, ¿por qué? Porque es más bien nuestra desesperación y nuestra posición en ese momento de lo que estamos sintiendo. Ahora el salmista está obrando de esta manera. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho, ¿qué? Esperar. Ella es mi consuelo. ¿Qué es el consuelo? La palabra. Lo que el salmista está diciendo. Ella es mi consuelo. ¿En mí qué? Ahora, ¿quién aquí ha tenido por lo menos una aflicción en la vida? ¿Una aflicción al año? ¿Una aflicción al mes? ¿A la semana? ¿Al día? ¿Cuántos son una aflicción caminando? Simplemente les dice, mira, viene el afligido. Okay. Todos pasamos por aflicciones en la vida. Dice, ella, o sea, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otras palabras, cuando yo dependo de tu palabra, me acuerdo de tu palabra y ejercito tu palabra en mi vida, tu dicho, tu palabra, me da vida. Me da vida, es lo que está diciendo. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Mire, David está hablando de enemigos que lo rodeaban y que hablan de él, lo critican y le dan bully cristiano. Mas no me he apartado de tu ley. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente cuando te critican, cuando te echan de menos? Mucha gente se retira de Dios, deja de venir a la iglesia. Y dice David, aunque los soberbios, la gente que me critica, la gente que se burla de mí, dice, no han logrado apartarme de ti. Y mire lo que dice el versículo 52. Me acordé, oh Jehová. Aquí en el 49 le acuerda a Dios, ahora Él se acuerda en el 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. En otras palabras, lo que has hecho en el pasado. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en el ayer? ¿Acaso Dios no ha sido bueno con ustedes? ¿Acaso los ha liberado de algo? El problema de muchos de nosotros es que nos olvidamos de lo que Dios hizo ayer y por eso dudamos de Él en esta situación. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Y mire, cuando se acordó de lo que Dios hizo por él en el pasado, mire lo que pasó aquí. Y me consolé. O sea que recobró el ánimo y la esperanza en esto. Ahora, voy a hablarles un poquito de acordarse. ¿Sabía usted que la memoria es uno de los dones más poderosos que Dios le ha dado al hombre? Si no, analícelo en su propia vida. La gente que no
le deja a usted olvidarse de algunas cosas y se lo recuerdan día y noche. Y es un arma poderosa la memoria. Hasta le recuerdan a uno de lo que se puede morir. La memoria es un arma poderosa. Un recuerdo agradable, por ejemplo, puede ser una fuente inagotable de gozo, consuelo e inspiración. Un recuerdo traumático, una experiencia que haya tenido una persona que haya tenido una mala experiencia, cada vez que se topa con esa experiencia o se topa con algo que lo recuerde a esa, le tiene temor, ¿no es cierto? Me relataba la hermana Esperanza el domingo que tuvo una experiencia yendo de cuando llegó un avión a Toluca y iba para Cancún, y de repente cuando iba en pleno vuelo, el avión se le hace así, de repente lo llegan a controlar, dice que toda la Coca-Cola la bañó de todo, y luego lo que hace, se controlan el avión, pero de repente baja el avión. Ahora, pregúntele si quiere andar en avión. No. Dice, y cuando lo tengo que hacer, y siempre que nomás te tiembla un poco el avión, dice que lo único que hace es arañar a su esposo, y su esposo está todo cicatrizado de aquí. Okay. ¿Pero por qué? Porque la experiencia traumática que tuvo, ¿qué la hace recordar? Ese momento. Ese momento. Entonces, la memoria es poderosa. ¿Es poderosa para hacerte feliz o es poderosa para causarte traumas en la vida? Inclusive, uno de los horrores del infierno. Escuche bien lo que les voy a decir. ¿Cuántos creen en el infierno? Ok, nomás 4 o 5 creen. O son los que se van a preparar para no irse. Los demás les da lo mismo. ¿Cuántos creen en el infierno? El infierno es real. Es real. Ahora, uno de los horrores del infierno, ahí le va, es que la persona podrá recordar. La gente que se vaya al infierno va a recordar su vida acá, lo que hizo. La Biblia lo dice. En Lucas capítulo 16, versículo 25, Abraham le dice al hombre rico que en el infierno, le dice, acuérdate, tú tuviste tus bienes, tú tuviste cosas, tú tuviste la oportunidad de escuchar de Dios y no quisiste. Acuérdate. La diferencia entre los que nos vayamos al cielo, porque me incluyo, a los que se van a ir al infierno, es que nosotros en el cielo no vamos a tener memoria de lo que pasó aquí. Pero la gente en el infierno, su martirio, no solo del fuego, no solo de estar con Satanás, va a poder recordar, y yo tuve la oportunidad, me hablaron de Cristo, yo tuve el tiempo para hacer cosas, pero no lo hice. Va a vivir la eternidad con ese pensamiento. Y ese es el horror del infierno. Y Abraham le dice al hombre rico, acuérdate, la persona se acordará en el infierno de las veces que maldijo a Dios, de las cosas vanas en las cuales confió y de las veces que rechazó el mensaje del evangelio. De eso se va a acordar. Ahora, la memoria también puede usarse como una poderosa herramienta para fortalecer y dar consuelo, en tiempos de tribulación. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Ahora, de las 22 estrofas del Salmo 119, esta es la única que contiene el verbo acordarse. Aparece 3 veces en 8 versículos. Cada estrofa de las 22 se compone de 8 versículos, ya les he dicho eso. Ahora, David descubrió que podía hallar una fortaleza sobrenatural en los momentos difíciles de la vida, para que mediante él puede recordar. En otras palabras, yo voy a decirte, cuando estés pasando por tu prueba, por tus momentos difíciles, acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo, de las promesas de Dios. Acuérdate de lo que Dios te ha sacado en el pasado. No va a ser tu primera experiencia. El problema de muchos de nosotros cuando entramos en el valle de la sombra de muerte es que, amados, y estamos apaniqueados, como decimos aquí el chicano de San Diego, nos apaniqueamos todo. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidó cómo Dios nos salvó de la otra ocasión donde tuvimos. Y no debemos pasar por esa prueba, debemos nosotros acordarnos. Y David descubrió, y quiero examinar con ustedes estos versículos, siguiendo las 4 cosas de las cuales David se acordó. Hoy, en esta noche, voy a tomar 2. El próximo miércoles toma las otras 2. Son 4 cosas que David se acordó. Ahora, usted va a decir, pastor, ¿y cómo va a aplicar estas cosas a nuestras vidas? La aplicación a este principio, o de este principio,
para la vida moderna puede hacerse diariamente, inclusive de lo que yo les voy a hablar. Nosotros también podemos hallar consuelo y valor al recordarnos de las cosas de las cuales David se acordó. Si nosotros aplicamos lo que David aplicó en su vida, tu vida va a mejorar. La vida mía va a mejorar. Podemos caminar en victoria. La idea es sencilla. Dios nos ha dado a todos por escrito, en una forma organizada y estructurada, la palabra. Sin embargo, muchos cristianos se olvidan de acordarse. Y yo voy a decirles en esta hora y el próximo miércoles, acuérdese de acordarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Voy a hablarles de dos cosas, de cuatro cosas, pero hoy voy a tocar dos. Número uno, acuérdate de la palabra. ¿Quieres sobrevivir en este mundo? ¿Quieres sobrevivir en estas pruebas y aflicciones de tu vida? Entonces tienes que acordarte de la palabra de Dios. Tienes que asimilarla en tu vida. Mire lo que dice David en el versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Mire, David era un lector de la palabra. No solo la escribía, sino que David le fascinaba y se deleitaba en la palabra. ¿Por qué cree que le pudo decirle a Dios, acuérdate de lo que has dicho en tu palabra? Porque la había leído el hombre. Ahora, si tú y yo no leemos la Biblia, ¿cómo le vamos a reclamar a Dios que se acuerde de la palabra? Le vamos a decir, acuérdate de la novela, acuérdate de The Voice, acuérdate de la academia, pero la palabra, porque si no la leemos, ¿qué le podremos reclamar a Dios si no la leemos? Y David lo pudo hacer. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción. Mire, David se está acordando de la palabra en el momento de que, de su aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahora, David nos dice que nos acordemos de la palabra por dos razones. Número uno, porque hay consuelo en la aflicción. Cuando tú te acuerdas de la palabra en el tiempo adecuado y en tu vida, vas a encontrar consuelo en la aflicción. En estos dos versículos, David nos describe cómo enfrentar la aflicción. La aflicción no hace acepción de persona. Se hace presente en las vidas de todos nosotros. La Biblia enseña que los cristianos pueden tener consuelo y un verdadero gozo en medio de la prueba. Pablo ilustra esta verdad muy clave. Mire lo que Pablo dice en 2 de Corintios, y lo pone claramente, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? O sea, la palabra de Dios nos presenta a un Dios lleno de consolación. ¿Por qué cree que nosotros tenemos que estar recordando la palabra? Porque en ella recibimos consolación para la aflicción. Mire el versículo 4. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Se fija la palabra cómo tiene para nosotros? ¿Cómo nos enriquece la vida? El Dios de toda consolación. Fue una experiencia personal en la vida de Pablo. Él nos da una lista de algunas aflicciones que había sufrido durante años de su ministerio. Ahora, voy a tocar un punto. Usted dice, pues es que mis aflicciones nadie las comprende. Te voy a tocar en los siguientes versículos a ver si que a todo lo que a Pablo le pasó, a ti te ha pasado. Vamos a comparar aflicciones. Mire lo que dice Pablo aquí en el versículo 23 de 2 de Corintios 11. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, o sea, como locura. Hablo una locura, dice. Yo más. Ahí dice, yo más. Ahora se enfoca en él, porque había gente que lo estaba criticando, lo estaba deshonrando, y dice, mire, yo he sufrido por la causa. Mi entrega a la causa ha sido genuina. Pero mire lo que Pablo dice. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un número de veces, a menudo en peligro de muerte. Bueno, aquí ya empezó la aflicción de Pablo. Vamos a ver cuánto de lo que llevamos va a usted ahorita. ¿Okay? Nomás que le dio tal vez un achaque en la pierna, ya no puedo caminar, ya se siente que está muriendo. Pero Pablo aquí está sufriendo por la causa. Mire lo que dice aquí, versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39, ¿qué? 5 veces, multiplícalo por 39.
Ahora, ahí le va. 3 veces he sido golpeado con varas. ¿A cuántos se acuerdan cuando le ejercitaban la vara de la disciplina? Volando, ¿verdad que los alcanzaban los padres? ¡Bum! Vámonos. Okay. Mire lo que dice. Una vez fui apedreado. ¿Cuántos hemos sido apedreados? Dice, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro, o sea, con frecuencia en viajes, o sea, casi no estoy en casa, siempre ando viajando. En peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ay, ya me fatigué de todas las aflicciones de Pablo. Ahora, imagínense lo que está hablando aquí. Ahora, ¿verdad que cuando ya vemos esto dicen, yo no soy tan mal? Me quejo nomás porque no me trajeron tamales y además al pastor le trajeron, pero pues esa ha sido mi aflicción. Pero miren lo que sigue diciendo. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Ahí le va. Para añadirle, dice Pablo, terminando con el versículo 28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Si algo le quitaba también a Pablo el sueño, no solo las cosas externas, el verlas. ¿Y por qué cree que las visitaba? Oía de pleitos allá, ahí voy para allá. Oía de que acá se estaban, ahí voy para allá. Vivía con una preocupación por la iglesia de Jesucristo. Ahora, aquí en todo lo que yo les acabo de decir, nosotros en este mundo del siglo XXI vivimos sin tener la mínima idea de lo que a Pablo le pasó. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden decir, pues yo creo que Pablo me ganó con una, pero yo ahí le llevo? Porque ya con una le podría decir, el preocuparse por la iglesia, pues a veces, mira, a los que no vinieron, ni vinieron. Pablo lloviendo o no lloviendo, hubiera venido a la iglesia. Inclusive aquí dice que sufrió hambre, sufrió desvelos, sufrió sed, que tuvo fríos. O sea, préndele el calentón. ¿Cuántos de ustedes? Nomás le prenden al calentón, la chimenea ya, asunto arreglado. O se echan más cobertores, lo que sea, pero ya arreglan el problema. No tenemos la idea de lo que a Pablo le pasó. Sencillamente está fuera del alcance de nuestra mente civilizada. Pero aún más increíble es la actitud de Pablo hacia todas estas cosas. Porque el capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 17, miren lo que Pablo, después de que nos enumera todas estas cosas y nos dice todas estas cosas, miren los escritos de Pablo. Pero esta leve tribulación. No manches, Pablo, o sea, todavía me enumeras, el otro día dice, está leve. Pero no la comparó con tu tribulación ni la mía. No. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más comparable, más excelente y eterno peso. ¿De que la comparó con? Nada se compara con la gracia que voy a recibir, la gloria que voy a recibir por Dios. Amados, Pablo sabía que por todo lo que le estaba pasando, lo consideró una leve tribulación momentánea. Ahora, es claro que Pablo tenía acceso a una fuente de poder sobrenatural desconocida para la mayoría de los creyentes de hoy en día. Pablo no fue el único en experimentar este consuelo inexplicable en medio de la prueba. Pablo habla de una iglesia en 2 de Corintios capítulo 8. Pablo nos da el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Ellos vivían en extrema pobreza. Sin embargo, estos hermanos de alguna manera habían descubierto una gran fortaleza en el tiempo de la prueba.
No solo eso, amado, esto no solo llenó el corazón de gozo del Señor, sino que estos primeros cristianos, esta iglesia, participaron de una ofrenda voluntaria para ayudar a aquellos que estaban pasando por hambre en Jerusalén y en Judá. Mire lo que dice Pablo de ello. Pablo no era el único, la iglesia, hermanos de la fe, estaban pasando por algunas dificultades. Tú no eres el único que pasas por escasez, tú no eres el único que te faltó el dinero, tú no eres el único que pasa. También tenemos en la Biblia hombres y mujeres que pasaron. Mire lo que pasó aquí en 2 de Corintios 8, 1 al 2. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia que Dios nos, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ahora, todo esto suena bonito o una bonita teoría para la mayoría de la gente. Pero las preguntas serían estas. ¿Será realmente posible que una persona común en pleno siglo XXI experimente la paz y el consuelo? En verdad, lo que ellos están haciendo en esta iglesia, o Pablo, ¿será real hoy en día? ¿Cuál es el secreto entonces? Si yo puedo experimentar esta paz, ¿cuál es el secreto? ¿Acaso puedo yo realmente encarar la aflicción y sonreírle confiadamente con el corazón lleno de gozo, como Pablo lo expone? ¿Sabe lo que respondería si le hacemos esta pregunta al salmista, al que escribió el Salmo 119? ¿Sabe lo que él respondería? Él respondería con un gran sí, sí se puede. En el versículo 49 que les acabo de leer del Salmo 119, David le pide confiadamente a Dios que se acuerde de su palabra. David ya ha reclamado para sí la palabra de Dios. Ha basado su vida sobre esa palabra. Esa palabra era la base de su esperanza. En el versículo 50, David declara que la palabra de Dios en la cual él confía en su consuelo de la aflicción. En otras palabras, David dice, sí se puede cuando estás con tu mirada en la palabra. Pero si estás mirando tu aflicción, si estás mirando tu prueba, si estás mirando tu dolor, no se va a poder. Por eso David le dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tus siervos. Esa fue el gozo, la esperanza de David. Así que David nos está enseñando, acuérdate de la palabra. ¿Por qué? Porque hay consuelo en la palabra. Cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte, cuando tengas aflicciones financieras, aflicciones físicas, aflicciones espirituales, porque el diablo también te va a atacar y va a usar a mucha gente para quitarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Acuérdate de la palabra. Si Dios estuvo con David, si Dios estuvo con Pablo, si Dios estuvo con la iglesia de Macedonia, ¿por qué no ha de estar con nosotros? Es la misma palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es la misma. Es la misma. La segunda razón que debemos de acordarnos de la palabra, porque, número 2, hay consuelo, hay consejo en la palabra. Porque en nuestra aflicción necesitamos guía, necesitamos el consejo de Dios. Al ver que nuestra memoria es menos que perfecta, es de reánimo recordar que Dios siempre recuerda. La primera mención del verbo recordarse en la Biblia se halla en Génesis, capítulo 8, versículo 1, en donde Dios dice, y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Cuando Noé se hallaba flotando por las aguas del diluvio en el arca. ¿Recuerda esa historia? Ya llevaba mucho tiempo en el arca, era el crucero más largo de su vida. Y Dios se acordó de él. Cuando usted sea echado de aquí para allá por las tormentosas aguas del mar de la vida, Dios también se va a acordar de usted, Dios se va a acordar de mí. Y nos va a dar el consejo que tú y yo y la dirección que necesitamos. Después del diluvio, del juicio del diluvio, Dios puso un arco iris en las nubes y prometió que se acordará de su promesa de que no, dice Génesis 9:15, de que no habrá más diluvios de agua para destruir la carne o la tierra. O sea, Dios puso un arcoíris para que el pueblo, la gente vea que Él no se va a olvidar del pacto que Él hizo. Así que siempre que usted vaya caminando, mañana que vaya y que esté entre que quiere llover y ve ese arcoíris, mira el pacto de Dios. Dios me está haciendo recordar que Él prometió que Él no va a destruir la tierra con agua.
sea, aún Dios pone señalamientos para recordarnos de lo que del pacto o del recuerdo que Él tiene hacia nosotros. Poco antes de su juicio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor le confió a Abraham lo que iba a suceder. Abraham intercedió por su sobrino Lot. ¿Recuerdan la historia en el capítulo 19 de Génesis? Y pidió por la salvación. Y miren lo que dice el versículo 19. No lo pongo en su bosquejo, si quiere apuntarlo en Génesis 19, 29. Así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham e envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aunque usted no se dé cuenta de ello, Dios siempre se acordará de contestar las peticiones. ¿Quién estaba pidiendo por su sobrino? Abraham. Y si usted piensa que Dios ya se olvidó de sus peticiones, no, dice aquí, Dios se acordó de Abraham y salvó la vida de su sobrino. Por eso Dios en su misericordia se mueve en pactos. Ahora, ¿recuerda la historia de Raquel? La hermana, la hermosa Raquel, la esposa estéril de Jacob, su hermana Lea había dado a luz 4 hijos y por ello había causado todo tipo de emociones en Raquel. El deseo de Raquel era llevar fruto y era algo traumante el poder caminar por la vida sin dar fruto, sin tener hijos, era estéril. Ahora, en Génesis 31, ¿sabe lo que ella le dice a Dios? Le dice, dame hijos o si no me muero. Esa fue su plegaria, dame hijos o si no me muero. Parecía que Dios se había olvidado de ella, pero Dios ya había tomado nota de la actitud de su corazón, que en Génesis capítulo 30, versículo 22, dice aquí la Biblia, el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Cuando tú buscas la dirección, el consejo de Dios en tu aflicción, Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de ti. Habrá épocas en su vida donde usted se va a sentir estéril, que no hay frutos en su vida, que no hay provecho, que no avanza, que no hay cambios, que está tratando con su matrimonio y que como que no cambia el asunto, que está tratando con la vida de sus hijos y que no cambia el asunto, que está tratando con su situación en el negocio y no cambia el negocio, no hay entrada y usted se va a sentir de una manera frustrante, una manera sin fruto, amado, y tiene que entender que Dios está escuchando, pero si le pides a Dios su consejo, Él no se va a olvidar de darte la palabra. Dios se va a acordar de usted y lo hará fructífero a su debido tiempo. Dios se acuerda. Ahora, si usted ha dado un paso basado en la palabra de Dios, siempre tendrá una fuente de apoyo. Por el otro lado, si usted ha dado un paso basándose en emociones, porque nosotros damos pasos a veces basándonos en la palabra de Dios o en las emociones, en nuestros impulsos, en las presiones de otras personas o cualquier otra cosa. Usted se va a encontrar, si toma pasos basados en las emociones, el piso se le va a mover, va a caer, se va a desanimar, porque no está dando pasos a usted mismo en la palabra, en la confianza de la palabra de Dios, está dando o tomando decisiones por la manera en que se siente. Hay mucha gente que deja relaciones, que deja trabajos, que hace o dice tonterías por la manera en que se sienten. Y en el momento ya que se les pasa el enojo, el coraje y todo lo demás, ups. Y ese ups, pues no lo arregla mucho, ¿no creen? Porque ya las palabras no las puedes regresar. Ya la dijiste. ¿Por qué? Porque mucha gente toma decisiones no bajo el consejo ni la voluntad de Dios, sino toma decisiones basadas en la manera en que se están sintiendo en ese mismo momento. Si usted tiene la palabra de Dios, usted tendrá que agarrarse de ella en medio de la tormenta. Úsela como un ancla para no estar tambaleando. Cuando llegan las pruebas y usted siente la tentación, apóyese sobre se siente la tentación de apoyarse sobre los sentimientos. No se apoye en los sentimientos. Recuérdele a Dios lo que Él le ha dicho en su palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jehová es mi pastor y nada, no os dejaré que huérfano. O sea, hay mucha palabra para ti para pedir consejo de parte de Dios, pero si tomas decisiones basadas en el consejo de tus sentimientos, tu piso se va a mover.
Usted puede, yo puedo reclamar esa promesa para nosotros, agarrarnos de ella y recordar que siempre Dios se recuerda de lo que Él ha prometido. Esta era la práctica que David tenía en su vida de oración. Observe cómo David le dice a Dios de cosas de acordarse. Mire, me gustó mucho este versículo, eso sí se los puse, Salmo 25, mire lo que dice aquí. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. O sea, David quiere estar recordando a Jehová, como que Jehová no se acuerda. Jehová sí se acuerda, pero amado, es bueno decirle, mira Jehová, tú lo dijiste. Ahora, voy a decirles algo. ¿Sabe por qué tenemos el derecho de decirle eso a Jehová cuando andamos conforme a su voluntad? Pero ¿qué derecho tendríamos cuando somos rebeldes, estamos pecando y hacemos? No. O sea, no tenemos ni cara para hacerlo. Pero si eres un hijo obediente y cumples con Dios, Dios te va a decir, dime lo que quieras, te escucho. Mira lo que dice aquí, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son ¿qué? Perpetuas, para siempre, continuas, eternas. Pero mire lo que dice aquí, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué? O sea, David, como que halló en gracia a Dios, te voy a decir de que te acuerdes y te voy a decir de... Ahora, ahí le va. David estaba orando bíblicamente. Usted, nos hemos de reír de eso, pero está en la Biblia. Tú le puedes acordar a Dios de sus misericordias hacia ti, porque Él prometió cuidarte, mientras tú y yo estemos caminando en Él. Pero si usted apunta a la cita de Jeremías, el capítulo 31 y 34, capítulo 31 y 34, ¿sabe lo que dice el profeta de Dios? ¿Sabe lo que dice? Dice, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué cree que David está recitando la Biblia? Porque de los pecados de mi juventud no te acuerdas. O sea, Señor, you know what I did. Pero tú dices que ya no te vas a acordar. Pero acuérdate de tus piedades. Acuérdate de tus misericordias. Acuérdate de lo bien que tú eres conmigo. Mire, la misma técnica de oración aparece en el Salmo 74. Apunte el Salmo 74, el versículo 2. Acuérdate de tu congregación. O sea, si tú escogiste una congregación, si tú apartaste un pueblo, no lo abandones. Acuérdate de ello. Inclusive, David le recuerda en el Salmo 74, versículo 8 y versículo 22. A Dios que se acuerde de vengar su nombre, de proteger su nombre, de poner su nombre en alto. Que no te pisotee el enemigo. Le está diciendo a Dios, acuérdate, tu nombre es grande, tu nombre sobre todos los nombres. Acuérdate, si usted lee ese Salmo 74, usted va a encontrar que si usted ora la voluntad de Dios en su vida, al orar la palabra, Dios le va a contestar. Yo siempre les he dicho, ore la palabra, ore la voluntad de Dios. Cuando oras la palabra, oras la voluntad de Dios en tu vida. Y David está buscando el consejo de Dios para su aflicción en la palabra. Amado, cada vez que podamos recordarle a Dios de lo que Él mismo ha dicho, estaremos en tierra firme. La verdad equivalente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la hallamos en Primera de Juan. Esto que les estoy diciendo se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? ¿El qué? ¿Pero conforme a qué? Así que si yo le pido a Dios, Dios, quiero que mates a Oscar. ¿Cuáles son las posibilidades que Dios me va a contestar? Porque no es conforme a su voluntad. Señor, quiero que ganen los Padres este día. ¿Usted cree que a Dios le interesa si ganan los Padres contra los Dodgers? Porque va a haber enseguida alguien orando por los Dodgers. ¿A quién le va a hacer caso a Dios? Dios va a orar, va a responder a cosas que son conforme a su voluntad. Porque dice todo, aquí dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ahí no termina el versículo, mire lo que dice a continuación. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, ¿pero qué? ¿Dentro de qué? No más cualquier cosa. Recuerden, el texto está atado con el versículo 14. En cualquier cosa que pedimos dentro de su voluntad, no más en cualquier cosa. Porque usted, mire, en cualquier cosa. No. Es que es ahí donde nosotros tomamos un texto fuera de contexto y lo usamos de pretexto.
tenemos que tener cuidado. Está hablando en cualquier cosa que pidamos. ¿Cuáles cosas? Las cosas del 14, alguna cosa conforme a su voluntad. Todo lo que pidamos de su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, nuestra confianza en la oración depende de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Ahí le va otra vez. Nuestra confianza en la oración depende de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Y no le va a cerrar. Si en nuestras oraciones llevamos la palabra de Dios nuevamente a Dios, porque si tú le dices, mira Dios, tú prometiste que me ibas a cuidar, que me ibas a llenar de tu espíritu, que no me ibas a dejar, que me ibas a sacar de este problema, yo te voy a servir, yo quiero serte fiel, pero tú prometiste. Si tú en tus oraciones le llevas la palabra a Dios, la palabra de Dios se la llevas a Él, yo voy a decirte algo. Al recordarle a Él sus promesas, tus oraciones van a ser contestadas. Tus oraciones van a ser contestadas. Esto, como dijo David, es nuestro consuelo en nuestra aflicción. Las circunstancias carecen de relevancia. Lo que te rodea, lo que te hace sufrir, lo que te trae aflicción, carecen de relevancia. Si Dios lo dijo, entonces va a ocurrir. Y tenemos todo el derecho de recordárselo. Podemos contar con ello, porque Dios lo dijo. Pero yo, para poder reclamarle a Dios lo que Él dijo, yo tengo que estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Pues yo no le puedo reclamar algo a Dios cuando yo estoy rebelde. No le puedo. Simplemente tengo que estar viviendo dentro de su voluntad. Por eso tenemos que acordarnos de la palabra para saber usarla con Dios en nuestra relación con Dios. Lo segundo que David nos dice aquí, de acordarte, es acuérdate del pasado. No en la manera en que lo hacemos todos los días, sino de la manera de Dios. Mire lo que dice el versículo 59, 51 y 52. Los soberbios se burlaron mucho. Lo que está diciendo aquí, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ahora, a lo primero que David se enfrentó fue a la aflicción. Ahora él menciona ser objeto de burlas y de reproche. David aquí ahora está diciendo, ya tengo aflicción en mi vida, ahora soy objeto de burla y de reproche. ¿Acaso la gente no lo ha criticado, no lo ha metido en problemas, no se burla de usted, simplemente porque es cristiano, porque, amados, está haciendo cosas que ellos no hacen, o siempre le tienen envidia? Muchos de nosotros pasamos por esas cosas. Ahora, me llama la atención porque David responde a estas críticas, a estos reproches, a estas burlas, responde de dos maneras. Número uno, David responde manteniendo el ritmo de su vida. No se desvía. David dice, no, a pesar de que me critiquen, me reprochen, se burlen de mí, yo tengo que mantener. Ahora, es duro, aquí le voy a decir algo. Es duro cuando la marea de la opinión popular de la gente solamente te está criticando, mantener tu curso. Un pastor una vez me estaba diciendo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? La iglesia, tengo gente, hermanos ahí chismosos en la iglesia. No estaba hablando de su iglesia, no de aquí. No, así que, okay. Era un pastor que estaba hablando. Y yo le dije, tú tienes que durar más que tus críticos. Tienes que permanecer más que tus críticos. La gente se va a cansar de criticarte y va a buscar otra historia. Pero cuando tú estás firme en lo que Dios te ha llamado y mantienes tu curso, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Ahora, David hizo exactamente eso. Nunca es divertido ser objeto de burlas de otros. ¿Cuántos se divierten cuando los critican a ustedes? Dije, ay, gloria a Dios, qué bonito detalle. Ese hermano cabezón, narizón, chismoso. Ay, gloria a Dios, cómo me quiere, me bendices, hermano. ¿Verdad que usted dirá, ¿y quién dijo eso? Díganme quién.
Ahorita, terminando, después del champurrado, nos vemos, aleluya. Porque todo por dos, primero va el champurrado y luego después tratamos con diferente. Ahora, ¿sabía usted que diferentes personas reaccionan de diferentes maneras? Pero muchos permiten que una situación como tal opaque su atención y arruine sus vidas. Simplemente por críticas, por chismes, vidas de gente, vidas de matrimonio, vidas de gente cristiana se han arruinado. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo reacciona usted ante las críticas, las burlas o cosas semejantes? ¿Acaso no se entristece el corazón? Es normal, pero perder el rumbo en la vida, ¿por qué lo va a hacer? Si usted sabe que está en la voluntad de Dios y Dios está tratando con usted, ¿por qué va a perder el rumbo de su vida? Una burla es todo lo que se necesita para arruinar la relación que alguna persona tiene con Dios. Hay gente que ha dejado los caminos de Dios porque no se ha fundamentado en la palabra y cualquier crítica. Yo conozco cristianos. ¿Te acuerdas, hermano? Yo estoy predicando antes del arco iris. Nada más que lo diga porque ya lo pensó. Okay. Y conozco cristianos que tienen mucho tiempo, años en el Evangelio, pero el Evangelio no tiene muchos años en ellos. No han echado raíces. Ellos me recuerdan a la parábola del sembrador, la semilla que cayó junto en pedregales, entre piedras. Miren lo que dice la Biblia, en Mateo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe ¿con qué? Con gozo. Okay. Hasta ahí no hay problema. Oyó la palabra y la recibe con gozo. Pero mire lo que dice el versículo 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra, fíjese, aquí está, por causa de la palabra viene la aflicción, aquí viene una aflicción, viene la persecución, la burla, la crítica, enseguida tropiezan y ¿qué? Ahora, me llamó la atención. ¿Es usted de aquellos que tropiezan y se ofenden y que permiten que las actitudes y comentarios de los demás dictaminen sus emociones? Observemos que Jesús dijo aquí que la persecución era por causa de la palabra, por tener la palabra, por querer hacer la voluntad de Dios. Aquí no dice que la persecución vino por un pecado o por una estupidez. Vino la persecución por causa de la palabra, porque tú quieres buscar a Dios, tú anhelas estar. Entonces dice el diablo, ¿es cierto? Y usa la misma gente de tu alrededor para que te critiquen, se burlen de ti. Y vamos a ver si el gozo que tienes, que recibiste, es genuino. Si echó raíces. El problema de muchos de nosotros, cuando viene la aflicción, nos olvidamos de lo que Dios ha estado tratando de hacer con nosotros. Y por eso aquí Jesús dice, no, esto no está bien. ¿Qué cosa puede ocurrirle que le harán dejar al Señor? ¿Por qué la gente deja a Dios? ¿Por qué la gente se retira de la iglesia? ¿Por qué la gente se retira de los ministerios? ¿Qué cosa tan grave? O sea, me están diciendo que están pasando por más aflicciones de la que Pablo mencionó ahorita o de la que el mismo Cristo mencionó. Imagínense si Pablo hubiera perdido su rumbo al ser criticado por todas las aflicciones que le estaba pasando. ¿Usted cree que tuviéramos las epístolas que tenemos ahora? De ninguna manera. De ninguna manera. Él mantuvo el rumbo, a pesar de las críticas. Amados, ¿cuántos por lo menos le han criticado una sola vez en la vida? ¿Eh? Y no hablo de la suegra, hablo de gente que usted dice que viene de la iglesia. No, todos pasamos por crítica. Dice que hay tacos al pastor. A mí no me gustan los tacos del pastor. A mí me gustan los tacos de lengua o de cabeza porque así me da más inteligencia y puedo hablar más. Pero hay gente que sus favoritos son tacos al pastor y espero que sean los tacos de veras, no los tacos de cristianos. Miren lo que David dice aquí. Porque David rehusó ser desviado por las burlas. Dijo en el versículo 51, que ya les acabo de leer, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. A David le hubiera sido más fácil desanimarse e irse, esconderse, mas no lo hizo.
mas no lo hizo. ¿De dónde pudo hallar David tanta fuerza? Bueno, no de este mundo, sino de Dios, su relación con Dios. Cuando él se enfrentaba a la aflicción, él se acercaba a la palabra de Dios. David había aprendido a agarrarse de las obras pasadas de Dios, convencido de que Dios había hecho lo que Dios había hecho en el pasado por él y que lo iba a volver a hacer. David nunca se olvidó de lo que Dios era con él. ¿Recuerda cuando se iba a enfrentar con Goliat, que estaba enfrente de Saúl y que Saúl quiso armarlo? ¿Y qué le dijo? Es que Dios me ha ayudado. Cuando yo cuido las ovejas de mi papá, dice, Dios me ayuda. Cuando el león viene, cuando el oso viene, Él me ha ayudado. Y si me ha ayudado en el pasado, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque David nunca se olvidó cómo Dios era fiel con él. Yo te voy a decir, si Dios te ha sacado de apuros y de aflicciones y de burlas y de críticas y de chismes, que otra gente ha intentado, te puede sacar otra vez. Dios sigue siendo Dios. Así que lo que sí quiero decirles en esto, mantenga su curso, mantenga el ritmo de lo que Dios le dio en su vida, a pesar de que la gente quiera desanimarlo. Y David nos da otro segundo consejo sobre acordarnos del pasado. Es recordando el pasado, simplemente recuerda lo que Dios ha hecho. Herido por el menosprecio y las burlas, David halló consuelo en recordar lo que Dios había hecho con él. Mira el Salmo 119, versículo 52. Me acordé, oh Dios, de tus juicios antiguos, lo que has hecho en el pasado, y me consolé. Al reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en el pasado, nos revela que Dios siempre sale vencedor. Cuando tú piensas en Dios en el pasado, tú vas a saber que Dios siempre ha ganado, que Dios siempre sale victorioso. ¿Por qué le has de temer ahorita en el presente a lo que pueda venirte? Simplemente este pensamiento de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado te debe motivar a que sigas adelante en el presente y no pierdas el rumbo. ¿Recuerda las generaciones de los israelitas que cruzaron el desierto? Esta generación se olvidó de recordarse. Se desesperaron y se desanimaron porque olvidaron lo que Dios podía hacer. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 7. Y el Salmo 106 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿No qué? No se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Qué pronto se olvidaron que los sacó de Egipto, venían con bienes y botines y ganancias y oro, que todo lo que cuando ellos iban saliendo, dice la Biblia que los egipcios les daban, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, el favor de Dios, y cuando están enfrente del mar rojo se revelaron, pronto se les olvidó del amor infinito de Dios. El recordar las cosas, las poderosas obras de Dios era una característica constante en la vida de oración de David. Tenemos que entender, amado, yo tengo aquí varios salmos que nomás voy a leerles unos cuantos. El Salmo 42, miren el Salmo 42. Habla de cómo Dios obra simplemente en tu estado del pasado y cómo Dios te puede proteger. No voy a leerlo todo el Salmo porque tengo otro Salmo ahí también que voy a hacer alusión. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Él. Miren lo que dice aquí el 3. Fueron mis lágrimas, mi aflicción, mi dolor, mi pan de día. O sea que no nomás de día, sino también de noche lloraba. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? A ver. Fíjese la carrilla. ¿Dónde está tu Dios? Tú que eres cristiano, a ver, ¿dónde está Dios? A ver, ¿por qué permitió que tu hija se enfermara? ¿Por qué permitió que tuvieras ese accidente? ¿Por qué no te da trabajo? ¿Dónde está tu Dios? A ver. David está siendo recordatorio de una situación en su vida. Y miren lo que dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de ti, o dentro de mí, perdón, de cómo fui con la multitud y la conduzca hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.
En otras palabras, se acordó de lo que él hacía con Dios, cuando venía a alabar al Señor, cuando glorificaba a Dios a pesar. Pero mira el siguiente versículo, me llamó la atención mucho. ¿Por qué te abastes, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Si Dios en el pasado ha sido fiel contigo, y recuerda que en el pasado lo que hacías, alababas, dirigías la alabanza, cantabas himnos, dice, espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. ¿Sabe qué? Tu pasado te debe de servir para reforzarte del presente. Lo que hacías, si antes enseñabas una clase, si antes danzabas, si antes glorificabas a Dios, si antes cantabas, si antes servías, y ahora, ¿por qué tan apachurrado? ¿Por qué? Porque la gente te va a decir, a ver, de ese Dios que cantabas antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios te ha bendecido. Ahora, si nos vamos al Salmo 77, todo el Salmo 77 gira en torno a este tema. No se los voy a leer porque el tiempo ya me está persiguiendo. Pero se los voy a dejar para que, inclusive, me llamó la atención porque hoy lo leí en varias versiones y me encantó la nueva versión internacional. Me encantó la Biblia, la versión de la Biblia al día. Yo se la puse aquí en la Reina Valera. Excelente. Véalo, estúdielo. Dios hará grande cosas en usted. No se olvide, cuando pase por la aflicción, acuérdese de acordarse. Ya voy a terminar. La palabra de Dios fue escrita para nosotros, para darnos consuelo, para darnos refugio, para alentarnos. Para alentarnos. Apunte Romanos 15:4. Romanos 15:4. Y mire lo que dice Romanos 15:4. Me llamó la atención. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Fíjese lo que dice. Todo lo que se escribieron con un propósito de darnos a nosotros consolación y paciencia y para que tengamos esperanza. Lo que más nos puede bendecir a ti y a mí es lo que más descuidamos. Por eso a veces no podemos recordarle a Dios sus promesas porque no las sabemos. Por eso no podemos recordar de muchas cosas que Dios hace con nosotros porque se nos olvida cómo Dios nos ha librado de la sombra de muerte. Antes, no nos debemos olvidar. Y para esto hay que siempre recordar lo que la palabra contiene. ¿Aprendió algo el día de hoy? Véngase el otro miércoles, voy a terminar con las últimas 8 estrofas. Está interesante los otros 2 consejos que David nos da. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, en estos momentos te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que es una espada de 2 filos, para penetrar en lo profundo de nuestro corazón y empezar a hacer cambios en nuestras vidas. Tu palabra nos habla de tus promesas. Nos habla de una relación que tú deseas con nosotros. Nos da palabras en momentos difíciles. Nos da guía en momentos de confusión. Nos da luz en momentos de oscuridad. Nos da sanidad en momentos de enfermedad. Nos da simplemente vida en el momento que sintamos morir. Que no se nos olvide, Dios, lo que tú has prometido para con nosotros. Y que no se nos olvide cómo tú te has manifestado en tus maravillas en nosotros. Y que mantengamos esta relación contigo viva, eficaz y permanente.
Yo declaro bendición sobre tu pueblo. Declaro tu bendición sobre ellos.